4 menos 20 del 18 de julio de 1984. Un hombre cruza el umbral del McDonald's de San Isidro, en San Diego, en California. Iba acompañado de 2 pistolas y una escopeta. Al instante, comenzó a disparar de manera indiscriminada, asesinando a 21 personas y dejando heridas a 19. Finalmente fue abatido por el equipo SWAT, apostado en el tejado de un edificio cercano. El asesino era James Oliver Huberty, un hombre obsesionado con las autoridades de los Estados Unidos, a quien creía causante de todos los males del país. El miércoles 11 de octubre se cumplen 77 años del nacimiento del autor de la masacre. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a recordar brevemente quién era James Oliver Huberty. Este es un asesino estadounidense. Él nació en Ohio el 11 de octubre de 1942. James no tuvo una infancia fácil porque a los 3 años se enfermó de poliomielitis y aunque venció la enfermedad, parece que quedaron secuelas que le impedían caminar bien. A eso se une que, siendo todavía un niño, su madre lo abandonó y quedó a cargo de su padre, comenzando a mostrar una tendencia bastante retraída. Al paso de los años, ya siendo un adulto, se casa, es padre de 2 hijas. ¿Este tipo a qué se dedicó profesionalmente? Pues aunque había obtenido un grado en sociología, James se licenció como embalsamador y trabajó a mediados de los 60 en la casa funeraria Don Williams. Algo más adelante, ya instalados en el municipio de Canton, en el mismo estado de Ohio, fue empleado del sindicato metalúrgico como soldador y después como guardia de seguridad en California. Tanto James Oliver como su esposa Edna eran personas que albergaban una tendencia violenta. Edna había sido duramente criticada por entrenar a su hija para que golpeara a sus compañeros de clase o por amenazar a la madre de una niña con una pistola de 9 milímetros. El protagonista James, por su parte, al recibir en una ocasión una queja de un vecino porque el perro de la familia Huberty había dañado su coche, mató al pastor alemán de un tiro en la cabeza. Además de esto, Frías, parece que James sentía un odio enconado hacia los Estados Unidos. Sí, él estaba completamente obsesionado con el gobierno, estaba convencido de que las autoridades estaban provocando la quiebra de los negocios y la subida del desempleo por sus malas gestiones. Y aparte de eso, recelaba del sistema de reserva federal y estaba seguro de que la amenaza soviética era una realidad incuestionable. Menudo cóctel. Ante ese miedo de colapso económico o a una guerra nuclear, ¿actuaba James de alguna manera concreta? Sí, él se fue preparando para esa especie de fin del mundo, guardando en casa una gran cantidad de comida, varios miles de dólares y un montón de armas. Bueno, más allá de la agresividad que el matrimonio de James y Edna mostraban para con los demás, también en casa los altercados eran frecuentes, hasta el punto de que Edna denunció a su marido en una ocasión por haberle propinado un fuerte golpe en la mandíbula. Era tal el estado mental de James que un día antes de la masacre había intentado, sin suerte, ingresar en un centro de salud mental. Llegamos a la fecha, 18 de julio de 1984. ¿Cómo transcurrió ese día? Aquella mañana la familia entera acudió al zoológico de San Diego, pero a la tarde James le dijo a su mujer que tenía que salir para, literalmente, cazar humanos, alegando que la sociedad tuvo su oportunidad, y apuntilló aquel extraño mensaje con un «no volveré». Lo triste es que la mujer no dio parte a la policía de aquel comportamiento tan sospechoso, pero eso sí, cuando un vecino vio salir a James de su vivienda con 2 armas de fuego en las manos, avisó a la policía, pero la operadora le dio a los agentes una dirección equivocada. Cuando James Oliver Huberty entró en el McDonald's de San Isidro, en San Diego, California, a las 4 menos 20 de la tarde, iba acompañado de una pistola de 9 milímetros automática, una escopeta Winchester y una 9 milímetros Browning. Los disparos fueron completamente indiscriminados, acabando con la vida de 21 personas
y dejando a 19 heridos. La mayor parte de las víctimas eran de nacionalidad mexicana, con edades comprendidas entre los 8 meses y los 74 años. Cuando los francotiradores del equipo SWAT llegaron a la zona, James había gastado 257 cartuchos. En ese momento, fue abatido por los agentes con un disparo letal desde el tejado de la cercana oficina de correos. José Manuel, parece que aquel despiste que antes comentabas, cuando la operadora, ofrece a los agentes una dirección equivocada, ese despiste fue crucial para el desenlace de los hechos, ¿verdad? Sí, entiendo que fue lamentablemente crucial porque ese tiempo extra que tuvo James le sirvió para llevar a cabo su masacre. Hombre, nunca sabremos qué habría pasado si los agentes hubieran llegado antes, pero podemos intuir que la situación, como mínimo, no hubiera sido peor. Y esta tragedia fue tan grave, con tantas víctimas mortales, 22 contando el propio asesino, que las casas funerarias no tenían espacio y tuvieron que usar el centro cívico de San Isidro para llevar a cabo sus servicios. Hemos podido confirmar que hay un emotivo monumento a las víctimas muy cerquita del lugar de los hechos. Efectivamente, donde se encontraba McDonald's se construyó después un colegio comunitario y frente a él se pueden ver 21 pilares hexagonales de mármol blanco y cada uno de estos pilares representa una víctima y lleva el nombre de ellas. Es más, la altura de cada pilar varía en función de la edad de la víctima. Durante cada aniversario de la masacre, el monumento colectivo se adorna con flores. Es un buen momento para contactar con Enrique Vega. Él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué me puedes contar sobre este caso? James entró en el restaurante a las 14:58 con pantalón de camuflaje y camiseta negra. Llevaba en su poder una pistola Browning HP semiautomática, una pistola ametralladora Uzi, una escopeta Winchester del calibre 12 y más de 500 cartuchos de las distintas armas. Había 45 personas en el interior. Llegó hasta el mostrador, apuntó con la escopeta a un trabajador de 16 años que estaba en el mostrador y disparó, con la fortuna de encasquillarse. El chico se escapó y volvió a disparar al techo, esta vez con éxito. Acto seguido, disparó con la Uzi a su primera víctima por debajo del ojo y así hasta 21 ejecuciones. El poder y la cadencia de disparo de ese arma permitió que James asesinara a alguna de sus víctimas con más de 30 impactos de bala en su cuerpo. Como ejemplo, el cuerpo de Jackie Reyes, tía de una niña de 9 años, que cubrió con su propio cuerpo, había recibido 48 impactos. En ese momento llegó el primer oficial de policía que, armado con un revólver de calibre 38, no pudo repeler el ataque del asesino. Avisó a los SWAT y en pocos minutos estaban apostados en el edificio de enfrente. Un tirador selecto acertó el disparo de su rifle Remington del calibre 308 en el pecho de James, cortándole la aorta, saliendo por su columna, dejando un enorme orificio de salida, tumbándolo de espalda. A las 15:17 minutos todo había terminado. Esta vez, Adolfo, sí podemos hablar de efectividad policial. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. La masacre del McDonald's de San Isidro no cayó en saco roto. La ciudad de San Diego desde ese momento aumentó la capacidad de sus unidades especiales y compró armas de fuego más potentes. Se pretendía de esa manera solventar de manera más rápida